Escuchamos a esta hora a Diego Arria, ex embajador ante la ONU. Yo no voy, por supuesto, a dar aquí consejos en materia agrícola, cuando tanta gente presente, además los que me han precedido lo han explicado con mucha claridad. Pero quiero citar a un amigo mío, el doctor Pedro Piñata, que lo resume así. Él dice, en una tierra arrasada, con miles de productores despojados, humillados y saqueados, a punta de fusil, de sus bienes, de sus fincas, que totalizan hoy más de 4 millones de hectáreas estatizadas, que se inició con ese horrible precedente llamado Chas. Yo por eso le dije a Chávez en televisión, yo no me llamo Aspurua, yo me llamo Arria y no acepto que malandros, negociar con malandros y bandidos como ustedes. Aquí en la audiencia están dos de esas víctimas también. Janet y Rolando Sosa, que lucharon contra también aquel perverso que se lo llevó el río, que abusaron de ellos y siguen peleando. Son para mí un ejemplo de lo que significa la tenacidad y la resistencia de hombres y mujeres de Venezuela. En casi 3 lustros, este régimen ha dedicado su política a la expansión de las tierras estatales, al desmantelamiento de la poca economía de mercado que existía, a controlar, a regular, para que lejos de producir la autosuficiencia y la cacareada soberanía, han logrado exactamente lo contrario. Un régimen que ha implantado una infame política de pillaje, de despojo de los productores agropecuarios, de los derechos de los trabajadores, por lo cual deberá responder un día nacional o internacionalmente. Nunca he pretendido, cuando le dije a Chávez los peros la haya, buscar una venganza, sino buscar justicia. Y les digo por qué. Porque a raíz del incidente que tuve, pude conocer a cientos de familias a lo largo de Venezuela que han sido vandalizadas, arruinadas, su futuro, sus vidas. Y eso es un crimen, y eso es un crimen que cuando un Estado lo comete con una política sistemática, está tipificado en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad. Y a eso tendrán que responder él y sus secuaces. Hemos importado tanto como hoy. Creo que el año pasado fueron 11 millardos. Aquí se han dado todas estas cifras. Y lo hemos hecho con lo que ellos llaman convenios con naciones estratégicas, de lo que son realmente países y organizaciones que han medrado y abusado de Venezuela, de los cuales no se escapan ni Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Nicaragua y Cuba. La carne nos viene de Nicaragua, hasta el café nos viene de Nicaragua, los pollos y la carne de Brasil. A esto se le suma la más incompetente y criminal gestión administrativa en la historia del país de PDVSA y sus misiones. Mis queridos amigos, cuando uno ve esta realidad, uno tiene que entender que a lo que estamos enfrentados es una realidad de carácter político, no es una realidad simplemente agrícola. Y que el desafío principal es de lo político. Y que si no enfrentamos esa realidad con todas sus dimensiones, volveremos a fracasar como país. Todos nuestros recursos y potencialidades, toda nuestra creatividad y capacidades técnicas, que son muchas, y todos nuestros valiosos recursos humanos, que son incalculables, se perderían. Volveríamos al día a que nadie nos fíe, a un estado de precariedad que les puede parecer inimaginable a muchos de ustedes hoy, pero de seguir así, ese rumbo será nuestro destino. No exagero, lo he visto en muchos lugares del mundo, y este es el panorama. No olvidemos que este escenario se proyecta sobre un trasfondo de creciente competencia por acceder a los alimentos en el mundo, de los excedentes que ha creado la revolución verde y la modificación genética de muchos de los cultivos, que le han permitido a la humanidad seguirse alimentando, pero cada vez están más competidos. Súmale a eso la explosión demográfica prevista en la primera parte de este siglo, que pondrá a prueba el planeta mucho más de lo que haya sido puesto a prueba, que se puede traducir en hambrunas recurrentes, cambios climáticos catastróficos y migraciones incontroladas. Cualquiera que haya observado esos procesos y las causas que llevan a algunos estados a convertirse en estados fallidos, que terminan con el colapso más abrumador de la paz y la convivencia, habrá notado que el impacto central ha sido la inseguridad alimentaria.
Y esa es la realidad de Venezuela. He visto en mis viajes por el país lo fundamental que es recuperar los espacios fronterizos. Mi amigo César Pérez Viva, Ubaldo Álvarez Paz, mismo Antonio Ledesma, Leopoldo, se han dedicado mucho al tema. Yo he visto que la complicidad, como decía Pérez Viva, de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional, sectores por supuesto de ellos, han hecho imposible que nosotros podamos tener ni siquiera el control sobre nuestros espacios fronterizos. Y por eso he pensado que la única alternativa sería la creación de una fuerza binacional, una especie de cuerpo de paz, colombo-venezolano, y en la frontera con el Brasil, Brasil-venezolano, que nos permita un esfuerzo conjunto, porque no podemos confiar en la estructura militar y los cuerpos de seguridad que hoy en día más bien medran de esta realidad. En general, mi querido amigo, la gente evita enfocar la política como un asunto de sobrevivencia. Hoy en día me temo que no podemos caer en esa simplificación de la realidad. Venezuela está ante un dilema existencial. Por la vida que vamos, no tendremos cómo atender las necesidades básicas de la población sin sacrificar más de lo que queda de nuestra soberanía y sin seguir hipotecando nuestro futuro y el bienestar de generaciones. En este contexto, no puedo desaprovechar la presencia de los que no pueden llevarse ni su ganado ni sus tierras a ningún lugar del mundo para decir algo que creo pertinente. Si los venezolanos no le hablamos de una manera clara y contundente a nuestros compatriotas de cuán grave es nuestra situación, de cuán difíciles son las perspectivas políticas, económicas y sociales de Venezuela y de los altos riesgos que tenemos de convertirnos en un Estado fallido y seguir como vamos es realmente grave. De cuán alto es el riesgo de caer en la disolución de la vida civil, podemos esperar que para las críticas elecciones del 2012 la ciudadanía entienda de manera cabal a qué estamos enfrentados. Los venezolanos debemos percibir que no estamos enfrentados a una elección más, sino a una oportunidad de rescatar o de perder a Venezuela. No es a Hugo Chávez ni a su régimen a lo que estamos enfrentados. Estamos enfrentados a 60.000 cubanos, a iraníes, a mafias internacionales rusas, bielorrusas, mexicanas, colombianas, hasta japonesas. Estamos enfrentados a una cúpula militar contaminada. Estamos enfrentados al ELN, a la FARC, a la ETA, que poblan nuestro territorio, que conviven bajo la mirada, en algunos casos indiferentes, en otras de complicidad. Y todas estas organizaciones han convertido a Venezuela en el botín más grande de América Latina, que no lo van a soltar fácilmente. Yo pertenezco al Consejo Asesor de un instituto que se llama el Instituto Internacional de Crisis, que produjo hace poco un informe sobre Venezuela. Y la conclusión fundamental de ese informe es que estos grupos harán lo imposible por no hacer pacífico nuestra salida electoral. Y ese es el tema central que creo que debe ocuparnos. Como venezolano, como ciudadano, como productor agropecuario que ha dedicado esfuerzos, recursos y sueños a dignificar la vida del campo, yo les invito a ese desafío. Y les quiero decir algo, la experiencia que he tenido en la reconstrucción, reconciliación de otras sociedades del mundo, en África, en Asia, en América Latina, puedo decirles que el desmantelamiento de fuerzas militares, de fuerzas policiales, que es un proceso complejo, pero es posible. Pero también debo decirles algo, no he visto ningún país que dividido pueda progresar. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo de reconciliación y de reunificación nacional, jamás tendremos el país que hoy hemos estado diseñando en otros ambientes. Y ese yo creo que es el más grande desafío de los venezolanos. Y yo por eso siempre les digo, ¿por qué no? Ese es el desafío por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego Arria, candidato a la primaria de la Mesa Electoral. Vamos a hacer una pausa, pero todavía no culmina la Asamblea Anual Ordinaria de FEDENAGA, de manera que seguimos pendientes de lo que allí ocurra, de los discursos. Vamos a una pausa para cumplir con nuestros anunciantes y regresamos en breve.